¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Debate 22. Les cuento que hoy tenemos un programa realmente muy especial, porque vamos a hablar de una de esas poderosas historias que de pronto pues, quedan marginadas en medio de una agenda mediática que invisibiliza este tipo de temas y solamente pues da potencia y fuerza a la violencia, a la inseguridad, infinidad de problemas que ciertamente aquejan a este país. Pero eso no es todo lo que ocurre en México, en la vida, en el día a día. Por eso hoy vamos a hablar de la historia de Claudio Ríos y de cómo una mujer, Mari Carmen Climent, periodista, comunicadora de medios digitales especializada en temas de ciencia y salud, pues decidió escucharle, darle voz y así crear una historia para ganar juntos el Premio Nacional de Periodismo 2023 en la categoría de Ciencia y Cultura con el podcast titulado Epilepsia, la posibilidad de renacer. Bienvenidos, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, Jacaranda, gracias por la invitación. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades por este podcast. Claudio, bienvenido. Igual, ¿Qué te digo? agradezco. De verdad, tu historia fue una cosa que me generó un montón de sentimientos, cosas muy bonitas, muy fuertes, muy poderosas. Ya vamos a empezar a conversar de ello. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esta bella historia y esta fuerte pero bella historia. Muchas gracias. Mari Carmen, pues, ¿qué te parece si empezamos antes de entrar a la historia de Claudio, con esto que tú has empezado a indagar, ¿no? Sobre los temas de ciencia, salud, en tu podcast que se llama Pan para el Susto, además, sí, ¿no? Para que se tomen un panecito para el susto, porque ahí les van estos temas que realmente importan. Cuéntanos un poquito. Sí, exacto. Bueno, como bien dices, en los medios de comunicación abundan esos tipos de temas que dominan la agenda mediática sobre crimen, violencia. Desde mi perspectiva y mi formación en ciencias y salud, yo he tenido un interés por la salud, pero teniendo un enfoque en la salud, yo notaba que en los medios de comunicación siempre hay un énfasis en contar las historias enfocadas en la prevención, el tratamiento o tips para llevar una vida más saludable. Y lo que yo sentí es, yo quisiera narrar la salud desde una perspectiva diferente, vinculando la salud con el contexto social, cultural, humano, porque la experiencia de la salud tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, eso me llevó a crear un podcast que se llama Pan pa'l Susto. Retomé la idea, el nombre Pan pa'l Susto, quizá varias personas en México ubican que existe este mito popular de que si te da un susto debes comerte un pancito para evitar que te dé diabetes, ¿no? Entonces es un gran mito de salud. Me identificaba con eso, primero porque yo tengo diabetes tipo 1, entonces me hacía gracia ese comentario que recibía varias veces. Me preguntaban que si me dio diabetes por llevarme un susto, y yo sí, porque no me comí mi pan. Y además sentía que simbolizaba la idea de ideas equivocadas alrededor de la salud. Y así surgió Pan pa'l Susto. Y lo que hago con mi equipo, porque somos un equipo de 4 personas, 4 periodistas de ciencia, Aleida Rueda, Itzel Gómez y Carlos Antonio Sánchez, y lo que hacemos es contar historias basadas en testimonios como Claudio, de personas que viven con diferentes condiciones de salud física y mental, y exploramos y conocemos su historia desde la experiencia humana más profunda de cómo es vivir con esa condición de salud y entenderlo con toda la complejidad cultural, social. Y bueno, conocí a Claudio, su historia, y lo demás, pues ya quien lo haya escuchado sabrá que tienes que sacar el Kleenex para la lagrimita, ¿no? No, pues ya vamos a recomendar que tienen que escuchar este extraordinario podcast. Y Claudio, aunque yo conocía parte de tu historia, la verdad, escucharla, o sea, ese relato tan fuerte, tan íntimo, me generó un montón de sentimientos, ¿no? ¿Cómo decides contar tu historia? Porque de alguna manera abrirte, desnudarte para ponerte en los ojos y a la vista de todos no es fácil. ¿Por qué decidiste hacerlo? Pues, bueno, nunca imaginé que iba a llegar hasta tales situaciones de este premio, ¿no? Y bueno, la confianza que tengo con Mari Carmen, sin duda, pues es algo difícil porque tiene, o lo que intentamos, que se vieran esas dos partes, ¿no? Por un lado, la búsqueda que uno puede tener con una condición, como tratando de ir
sintiéndola, y por otro lado las personas que suben alrededor de nuestras decisiones, ¿no? En este caso mi familia y mi hermano, que se involucró también en parte del proyecto. Claro, que ya vamos a platicar de eso con la música, Eugenio, es una música de Eugenio. Sí, bueno, mi papá y mi mamá, y de ahí todas mis amistades, ¿no? Que claro que ha sido difícil en este tema sobre la muerte, sobre la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Como las que... Pero para que la gente conozca un poquito más de esta historia, ¿quién es Claudio? ¿Cuál es su condición de salud? ¿Qué hace y cómo se sobrepone a todo esto? Pues yo tengo epilepsia y mi primer baile o convulsión fue como a los 15 años. De ahí en adelante pues empecé el medicamento hasta que llegué a una edad en la que decidí dejar el medicamento. Yo me dedico a las artes plásticas, soy escultor y pues sin duda es algo que siempre ha marcado esos procesos filosóficos, preguntas que me trato de responder con las artes también, pero bueno, grande ese maestro ha sido como, curiosamente, bueno, sin romantizarlo tanto, mi condición, ¿no? Como epiléptico. Entonces, tomé la decisión de dejar el medicamento y cada vez ir haciendo más, ser más consecuente, explorando qué sucedía cuando venían las crisis, ¿no? Y bueno, de eso, pues tengo esta situación de uno siente el aura previo a que va a venir la crisis, tengo unos minutos en donde, te digo, fueron varias etapas, unas más difíciles, en donde iban entendiendo por qué está decidiendo Claudio esto. Has sido tu propio laboratorio y te has enfrentado a la propia ciencia, que eso es algo que ahora le quiero preguntar a Mari Carmen, porque de alguna manera tomar una decisión, contraponer a la propia ciencia, a la medicina, a la salud, y decir, no me tomo este medicamento, no me va bien, o quiero explorar otro tipo de cosas, no es fácil ni para ti, ni para tu familia, ni la gente que te quiere, ¿no? Y hablando con Mari Carmen, pues nunca es incitar a que hagan una situación u otra. Muchas veces me decían, oye, ya leíste a tal personaje que también histórico, que era epiléptico o eso, y a veces no quería tener información para no sugestionarme alrededor de cómo tenía que vivirla, ¿no? Pasan cosas químicas, psicológicas, cuando uno está en ese proceso que no recuerdas, ¿no? Cuando ya está la crisis, y posterior en la reconexión, ¿no? Que es esta parte del como renacimiento de las conexiones tal vez neuronales que se pierden, otras que se generan, y bueno, sí, nunca es como cada uno tiene que ir sintiendo, nunca compré tampoco la idea de tengo que medicarme y evitarlas, pero también cómo explicarles a mi familia, que era la que me veía y me cargaba, y de que pues ya no sabían si iba a volver a reconectarme o no, bueno, las cuestiones motrices y la respiración, y me ponía morado, entonces bueno, explicar eso a alguien que amas y que quieres y que no es por generarle un dolor, es complejo, y uno carga con culpas, cosas que obligas al otro a muchas cosas, ¿no? Has escuchado muchas historias, tienes tu propia plataforma, este podcast Pan Pa'l Susto cuenta otras historias también muy, muy potentes. ¿Qué es lo que más te impresionó a ti de esta historia después de trabajar constantemente con estos temas? ¿Qué es lo que más te impresiona en lo que tú dijiste, esto es poderoso? A mí me impresionó lo poco convencional de la decisión de Claudio y la complejidad que hay alrededor de una decisión así, ¿no? La historia de Claudio para mí revelaba muchas capas de la experiencia de vivir con una condición de salud. Por un lado, el derecho individual de elegir lo que tú quieras. Por otro lado, el dilema casi filosófico de hasta dónde eres libre de decidir lo que quieras a costa del dolor que le provocas a tu familia. En este caso, la decisión de Claudio decidiendo no tomar el tratamiento, ¿no? Para mí la exploración de ese dilema también era interesante. Luego la capa científica, ¿no? Fue una responsabilidad que yo asumí al crear el episodio, donde Claudio ya lo dijo, pero lo remarco, desde una perspectiva médica y científica, la decisión de Claudio no es la indicada. Lo que él decidió era en contra de toda recomendación médica
y con riesgos muy fuertes que asumir al no tomar tratamiento, ¿no? Y eso conduce a un estrés constante y un dolor al cual ha estado expuesta la familia de Claudio, pero por otro lado revelaba la individualidad de Claudio viviendo con la epilepsia, que muy pocas veces eso es comprendido, ¿no? Claudio, siendo un tipo tan increíblemente talentoso, interesante, intrigante, tiene una visión de la vida muy peculiar. Y para mí descubrir que él veía rasgos positivos en su experiencia teniendo crisis epilépticas y las sensaciones que vienen después, y cómo eso para él tenía un valor en su experiencia artística al crear y en su visión de la vida, para mí era, esto es algo importante de explorar, que vale la pena escuchar y escuchar sin juzgar. La historia de Claudio creo que de alguna manera te lleva, además de que te hace llorar y te estruja, te lleva al, ¿qué haría yo? Y provoca muchas cosas que creo que es el reflejo de Claudio, ¿no? Por un lado casi te desespera porque es un tipo tan encantador que dices, no, tómate tu medicamento para que, con el deseo de que siempre estés bien. Y por otro lado, qué increíble lo que eres capaz de compartir y explicar, que es consecuencia de esas decisiones que has tomado. Entonces, a mí esta historia me llevó en mi proceso como periodista de ciencia a decir, esta es una historia que, como todas, se debe contar sin juzgar. Lo relevante no es mi opinión sobre lo que yo creo que debería ser Claudio con su condición. Mi responsabilidad es contar la perspectiva médica y decir, esa no es la recomendación, jamás, pero vi un valor que pocas veces se encuentra de entender las múltiples aristas que envuelven las capas de vivir con una condición de salud y que no están tratadas en los medios de comunicación. La salud siempre se trata como si el punto fuera hablar prevención, tratamiento, número de casos, muertes, datos, este tipo de perspectiva, tips para una vida saludable, como te decía. No. Para mí lo interesante está en esto, y esto es algo que intentamos hacer con todas las historias de Pampa al Susto, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, no es lo mismo querer explorar tu sexualidad y ser personas como nosotros que tenemos toda nuestra movilidad, a ser una persona que quiere explorar su sexualidad y tener parálisis cerebral. Y ¿cómo se cumplen los derechos del placer sexual en una persona en esa condición? O no es lo mismo experimentar dolor intenso en una etapa terminal y tener acceso a tratamientos paliativos y acceso a servicios de salud, que vivir esa condición en una sierra remota en el estado de Guerrero, sin acceso a paliativos del manejo del dolor. Esas múltiples dimensiones de cómo es vivir una condición de salud es lo que nos interesa en Pampa al Susto e intentamos reflejar en cada historia. Y la historia de Claudio para mí regalaba muchísimas cosas hermosas que explorar de lo que es vivir la vida con sus cosas bellas y dolorosas. Ya lo creo. Te quiero hacer otra pregunta, querido Claudio. Vamos a hacer una muy breve pausa porque yo quiero saber qué ha cambiado para ti. Ahora me lo respondes, pero te dejo la pregunta para que pienses qué ha cambiado para ti. ¿Hay algo que se movió después de haber liberado eso? Porque cuentas una historia de una manera muy libre, muy íntima, ¿no? Muy cercana, honesta, ¿no? ¿Qué cambió para ti, tu relación con los demás, contigo mismo, con tu familia? En fin, un momentito y regresamos a conversar contigo y con Mari Carmen Climent. No se vayan. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos
pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos aquí con Mari Carmen Clement, Claudio Ríos, quienes son ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2023. Claudio, te decía, ¿qué ha cambiado para ti después de todo esto, después de haber contado tu historia, después de este premio y después de hablarlo de esa manera tan frontal y tan honesta? ¿Qué ha cambiado para ti, tu entorno? Pues bueno, qué bueno saber, o sea, que no supe que íbamos a llegar hasta estos niveles, ¿no? Para también que fuera un poco más fluido, fresca la más forma, ¿no? Sin tanta responsabilidad, ¿no? Porque pues sí es un tema complejo. Pero fue un buen pretexto también para uno, ¿no? A veces me gusta, le comentaba a Mari Carmen, como un poco la metáfora de como ser un chango que no sabe qué es chango y hay alguien que estudia changos, ¿no? Entonces, las manos de Mari sí, yo Carmen. le dije, bueno, pues yo voy a, como parte hasta casi, que siempre hemos tenido esa comunicación, ¿no? Con mi hermano, con mi familia, sobre esto, cómo vivo yo la vida y esa cercanía, si con la muerte o con esta posibilidad. Entonces, creo que fue algo muy rico que pudo haber cambiado, pasaron muchísimas cosas posterior a ello, ¿no? Que igual y ya hablaremos, pero entre una de esas, inclusive el cuestionarme, cada vez que llega una crisis me cuestiono dentro sobre, yo sabía que la guayaba no me gustaba, ¿no? Y hay cosas de mi memoria que no se pierden. Recuerdo que no me gusta la guayaba, pero después de una crisis, aunque lo tengo consciente, cuando pruebo la guayaba es como si fuera la primera vez que como una guayaba, ¿no? Y así en muchísimos otros cuestionamientos. Entonces, para mí el sabor y la luz, los espacios, esa memoria emocional cambia. Cambia y es a veces muy, bueno, siempre es angustiante, siempre sigue siendo algo nuevo, que ya soy consciente de que voy a pasar esos procesos que pueden durar unos 10 días. Pero ¿de qué somos sino un cúmulo de recuerdos, ¿no? De yo soy esto, tengo estos gustos, manías, obsesiones. Exacto. Y que de repente te reformatean el Wi-Fi y de repente todo tu disco duro y todo cambia y te das la posibilidad también. Eso es angustiante, pero también es una posibilidad de volvernos a redescubrir. Y bueno, inclusive en una de esas reconexiones vino esta sensación, más que como una idea, de por qué no probar el medicamento, ¿no? ¿Por qué no? Siempre para mí ha sido un proceso que se ha vuelto casi espiritual, ¿no? O esa búsqueda de quién somos y ciertas cosas. En la misma escultura yo buscaba ciertas respuestas que sin duda me llevaron a tomar ciertas líneas hacia la tradición yoruba y parte en donde también se puede ver la condición, no necesariamente como algo que tienes que vivir, pero bueno, esa no sé, tampoco se ve de forma... entre la muerte y esa tensión muerte-vida, ¿no? Porque finalmente, pues, filosóficamente nacemos para morir de alguna manera y qué es lo que vamos haciendo mientras llegamos a ese terrible momento, que es lo que finalmente nos abre un montón de preguntas, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí me surge a través de una crisis esta sensación y pues de ahí lo tomé
no desde una cuestión de miedo, porque ha habido ocasiones en donde he terminado de que pues, uno no sabe qué es lo que está sucediendo y como si entrara otra personalidad dentro de ti y no sabes cómo que llegaste hasta tal lugar y caminaste y pasaste ejes y no, me pudieron haber atropellado y digo, por miedo yo hubiera tomado el medicamento hace mucho y por el sufrimiento que genero, pero aquí vino algo muy natural y empecé el tratamiento médico, ¿no? De alopatía, de tomar como, fui a ver a una neuróloga y ahorita estoy en el proceso de explorar de qué forma puedo llevar en el trance a través de otros métodos, en este caso tal vez por medio de la cultura yoruba y eso, cómo puedo llegar a ese estado sin necesidad de estar viviendo las crisis, ¿no? ¿Cómo puedo también no perder ese camino? Y bueno, todo este año desde que hicimos empezamos a hacer estas entrevistas, tomar ciertas decisiones. Fueron varias, me imagino, Mari Carmen, fueron varias entrevistas entonces. Sí, bueno, primero fue una entrevista larga en casa de Claudio, que he de decir, yo que vivo en otro país, para mí tener la posibilidad de haberlo hecho en persona en caso de Claudio fue muy importante, porque como artista y como persona tan sensible que es, para mí el conocer su espacio me reveló muchas características de Claudio. Qué especial espacio, ¿no? Sí, un espacio tan, bueno, es como un edificio con una columna central de luz muy grande, con piso de arcilla, ¿sí es arcilla? Sí. Y con un olor así como húmedo. Y llegas y todo a su además casa. lo has hecho tú, que hay que decirlo. Sí, increíble. Y todo diseñado de madera y él lo hace. O sea, vi el reflejo de su talento en su propio espacio, ¿no? Y luego, de hecho, la historia la empiezo diciendo, hice pipí contemplando una obra de arte hecha por Claudio, ¿no? Entras al excusado y tiene una mano colosal que te cuelga de madera, una escultura que te cuelga de frente, ¿no? Y para mí, conocer el espacio de Claudio me reveló muchas cosas de él que yo quería que estuvieran reflejadas en la historia. Entonces hicimos una entrevista, primero muy larga, pero después hubo mucho seguimiento en conversación, que incluso a veces seguía a través de mensajes de audio por el WhatsApp, que le seguíamos dándole vueltas y vueltas a la plática, y de repente me decía algo tan bueno que yo decía, hijo, esto no sucedió en la entrevista, ¿me permites usar este pedacito del audio que viene de un mensaje de WhatsApp y no del día de la entrevista? Y él, sí, está bien, úsalo. Entonces fue la entrevista con Claudio, luego con su hermano, Eugenio Entrevistaste Ríos. También a Eugenio. Entrevisté a Eugenio. Aunque no sale Eugenio, ¿sí? No. No. Bueno, la música es de Eugenio. La música es de Eugenio, pero él está en la historia. Sí, lo entrevisto a él también y él comparte, que creo que es algo que enriquece la historia, la perspectiva de él y de la familia. Y comparte esta dualidad de sentimientos que se experimentan al vivir las decisiones de Claudio, ¿no? Por un lado, el dolor, el estrés constante, el sufrimiento, la frustración de, ya, tómate ese medicamento, por favor. Y por otro lado, la admiración tan profunda que le tienen a Claudio y la aceptación de toda esta familia ve la vida diferente gracias a Claudio. Todos tenemos una perspectiva y una apreciación de la vida que hemos conocido y explorado por él. Y como tú decías, esa tensión entre la vida y la muerte, la constante pregunta, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y cómo viva lo que viva, cómo vivo siendo yo y dándole el mejor significado de mi vida que pueda, ¿no? Entonces, sí, Eugenio está en la entrevista y creo que complementa muy bien la historia porque muestra esta parte del dolor y el sufrimiento y el respeto enorme que tiene a Claudio como hermano y como artista también. Totalmente, porque además la música es de él, ¿no? Y bueno, decir, Eugenio, que creo que lo más interesante, ¿no? Es algo para ambos, es una historia que no ni revictimiza, ni se pone en un papel de, miren esta condición de salud que tengo, no hay... No diría compasión porque la compasión es una palabra muy poderosa, muy fuerte, ¿no? En el sentido budista de la palabra, pero hay un profundo amor, arraigo a la vida y la vida en esa tensión. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se construyó la música y sobre todo en esa cercanía que tienes con tu hermano Eugenio, que se conecta? Porque los dos son artistas de alguna manera. ¿Cómo fue? Sí, pues de una forma muy fortuita. Y Eugenio y yo, bueno, de hecho Eugenio
también escribe muy bien desde que es chico, ¿no? Tengo algunas cartas que él me dejaba abajo de la puerta de mi cuarto. Él ya había vivido todas estas situaciones de que no sabían ni siquiera que yo era epiléptico, ¿no? Y que de repente yo estaba en el suelo y con un hoyo en la cabeza y sangrando. Y a pesar de, bueno, mi mamá y mi papá, pues claro que me aman, ¿no? Y hay esa preocupación y esa preservación de la materia del cuerpo, de lo que somos. Pero Eugenio me mostró, yo creo que ese amor incondicional, sé que, y fue todo un proceso, no fue muy claro. sencillo, pero al final él ha sido de mis maestros en el sentido sé que esto es lo que necesitas o esto es lo que quieres, tu decisión, y la respeto a pesar de que a mí me duela profundamente, ¿no? Y ese como amor incondicional como tan puro, de ahí obviamente la música siempre y las artes y la escultura ha sido un vínculo en donde también nos entendemos desde otras perspectivas, pero bueno, ahí mismo, ¿no? Entonces creo que eso... estuvo increíble que Eugenio pudiera participar también de forma musical y con las porque entrevistas. además acompaña. Déjame antes de irme, Mari Carmen, bueno, primero felicitarles, agradecerles por este bellísimo trabajo, más que merecido este premio. Ojalá que pueda seguirse difundiendo este podcast y que nos compartieras dónde está alojado, porque está en plataformas comerciales como Spotify, pero también está en tu propia plataforma, para que la gente ahora sí, después de este programa, se siente a escuchar esta poderosa historia. Cuéntanos tantito antes de irnos. Sí, Pampa el Susto está disponible en todas las plataformas de audio, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast o cualquier otra plataforma. También lo encuentran en la plataforma Acast, en caso de que no quieran utilizar Spotify, y nos encuentran en todas las redes sociales como Pampa el Susto MX. Mis redes sociales, Instagram es maricarmen_clement_ y ahí nos pueden seguir. De hecho, siempre hacemos la invitación abierta a que nos sugieran historias. Ahorita estamos preparando la segunda temporada, la tendremos lista para finales de noviembre de este año. Y siempre estamos en búsqueda de buenas historias. No es tan probable encontrar una historia como la de Claudio, ¿no? Entonces, cualquier persona que sienta que hay una historia de salud que vale la pena contar con estas múltiples dimensiones que describíamos, esas sugerencias son bienvenidas. Y los invito a escuchar Pampa el Susto. Y este capítulo, nada más para recordar que es Epilepsia, la posibilidad de renacer. Exacto. Y que disfruten la historia de Claudio, este trabajo que hacemos en Pampa el Susto y el trabajo tan increíble que hizo Eugenio Ríos, el hermano de Claudio, componiendo la música con tambores para narrar a través de la música lo que las palabras no podían decir sobre la epilepsia. Así es, pues quiero agradecerles, enhorabuena, felicidades por este premio y gracias, Eugenio, por compartirnos esa historia tan poderosa y por enseñarnos tanto. Y igualmente para ti, Mari Carmen, gracias por dar voz y visibilizar estas historias. Muchas gracias, Jacaranda. No, al contrario, muchas gracias. Escuchen, ahí está, ya vieron todas las plataformas, de verdad, no se lo pierdan, creo que vale la pena. Solamente decirles gracias, nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.